Hola, qué bueno tenerte aquí de nuevo. O tal vez sea la primera vez que nos encontramos. De cualquier forma, este momento, ahora, tú y yo, conectados a través de estas palabras, es lo único que realmente importa. Si te sientes cómodo, me encantaría saber desde qué rincón del mundo nos escuchas esta noche. O quizás sea de mañana. ¿Dónde estás? El tiempo, como descubrirás, es algo extraño cuando empezamos a pensar en escalas cósmicas. Antes de comenzar este viaje juntos, si encuentras valor en lo que vamos a explorar aquí, considera dejar un me gusta, no por vanidad, sino porque ayuda a que otras personas encuentren este espacio de reflexión. Y si aún no estás suscrito, sería un honor tenerte con nosotros más a menudo. Para aquellos que ya forman parte de esta comunidad silenciosa y nocturna, gracias. No tienen idea de lo mucho que significa saber que existen personas en habitaciones oscuras alrededor del mundo, ponderando las mismas grandes preguntas. Ahora sé lo que estás pensando. ¿Un documental sobre por qué no deberíamos colonizar otros planetas? ¿Para dormir? Parece el tipo de cosas que deberían mantenerte despierto, ansioso, existencialmente perturbado. Pero confía en mí. Hay algo profundamente relajante en confrontar nuestras mayores ilusiones, con gentileza, en cuestionar nuestros sueños más grandiosos sin juicios. Así que acomódate, ajusta tu almohada, cierra los ojos si quieres. Vamos a flotar suavemente a través de una de las cuestiones más importantes que enfrenta nuestra especie. Y prometo hacerlo de una manera que calme tu mente, incluso mientras la expande. Imagina por un momento que estás en casa. No esta casa donde estás ahora, sino la casa de tu infancia, o tal vez esa casa de los sueños que construiste en tu imaginación. Es un lugar imperfecto. Los grifos gotean. Hay grietas en las paredes. El jardín está medio abandonado. La pintura se descascara en algunos lugares. Pero es tuya. Conoces cada habitación, cada crujido del suelo de madera, cada manera peculiar en que la luz entra por las ventanas a diferentes horas del día. Ahora imagina que, en lugar de arreglar esos grifos, en lugar de reparar esas grietas, en lugar de cuidar aquel jardín, decides que la solución es mudarte. No solo a otra casa en la misma calle, no a otra ciudad o incluso a otro país. No. Decides que necesitas una casa en otro planeta. Una casa que tomará décadas alcanzar, que costará más dinero del que puedes concebir, y que puede que ni siquiera tenga aire respirable cuando llegues allí. Y mientras gastas todo tu tiempo, energía y recursos planeando esa mudanza imposible, tu casa actual continúa deteriorándose. Los grifos gotean más fuerte, las grietas se ensanchan, el jardín muere completamente. Parece absurdo cuando lo ponemos en estos términos, ¿no es así? Y aún así, es exactamente lo que estamos haciendo a escala planetaria. Hay algo profundamente seductor en la idea de la colonización espacial. Está entrelazada en nuestro ADN cultural, especialmente si creciste inmerso en la ciencia ficción. Star Trek, Star Wars, la Fundación de Asimov, las películas donde los héroes saltan entre mundos como si estuvieran tomando un tren de cercanías. Crecimos con estas imágenes de una humanidad esparcida por las estrellas, y son tan hermosas, tan épicas, tan llenas de posibilidad y aventura. ¿Quién no querría ser parte de algo así? Elon Musk quiere morir en Marte. Lo dice con la convicción de un predicador, y millones de personas le creen, lo alientan, invierten en él. Jeff Bezos habla de millones de personas viviendo en cilindros espaciales giratorios, una visión que carga desde que era adolescente. La NASA tiene planes, China tiene planes. Empresas privadas corren para ser las primeras en establecer bases lunares, hoteles orbitales, colonias marcianas. Es emocionante, es inspirador, es la próxima frontera, dicen. Es lo que hacemos como especie. Expandirnos, explorar, conquistar nuevos horizontes. Pero aquí está lo extraño, que rara vez nos detenemos a considerar.
lo que nos acompañará esta noche mientras flotamos juntos a través de esta cuestión. Cada vez en la historia humana que nos expandimos hacia nuevos territorios, dejamos un rastro de destrucción detrás de nosotros. No a veces, no ocasionalmente. Todas las veces, los imperios colonizaron continentes enteros y diezmaron poblaciones. No solo a través de la guerra, sino a través de enfermedades, esclavitud, destrucción sistemática de culturas que habían florecido por milenios. Los imperios se extendieron por África, por Asia, cargando la bandera del progreso y la civilización, mientras saqueaban recursos y subyugaban pueblos. Incluso la expansión hacia las fronteras del oeste, tan idealizada en el cine, se construyó sobre tragedias y promesas rotas. Y no estamos hablando solo de colonización humana de territorios humanos. Mira lo que hacemos con cualquier ecosistema que encontramos. Introducimos especies invasoras que devastan ambientes enteros. Talamos bosques que tardaron millones de años en crecer. Contaminamos ríos, océanos, incluso el aire que respiramos. Extinguimos especies a un ritmo que los científicos llaman la sexta extinción masiva. Y la causa de esta extinción no es un asteroide o una erupción volcánica. Somos nosotros. Así que aquí está la pregunta que debería mantenernos despiertos, pero que vamos a explorar con gentileza. ¿Por qué creeríamos que sería diferente en el espacio? ¿Qué en nuestra historia sugiere que de repente, cuando pisemos Marte, o la Luna de Europa, o cualquier exoplaneta, nos convertiremos en administradores sabios y cuidadosos, en lugar de exploradores depredadores? Respira hondo. Sé que esto es incómodo. Hay algo doloroso en confrontar nuestras propias tendencias destructivas, especialmente cuando amenazan nuestros sueños más luminosos. Pero quédate conmigo, porque hay belleza también en la honestidad, en mirar claramente quiénes somos, no quiénes queremos ser. Volvamos a lo básico por un momento. ¿Por qué queremos colonizar otros planetas? La respuesta superficial es simple: supervivencia. La Tierra no durará para siempre. Eventualmente, el Sol engullirá nuestro planeta. Eventualmente, un asteroide podría golpearnos. Cambio climático, guerra nuclear, pandemias, inteligencia artificial descontrolada. Hay tantas formas en que nuestra especie podría extinguirse. Por lo tanto, dice el argumento, necesitamos un respaldo. Necesitamos un plan B. Huevos en múltiples canastas cósmicas. Suena racional. Suena hasta sabio. Pero hay algo profundamente revelador en ese razonamiento que pasa desapercibido. Estamos tan enfocados en el cómo que olvidamos preguntar el por qué en un nivel más profundo. Piénsalo. El Sol tragándose la Tierra es algo que sucederá en aproximadamente 5.000 millones de años. 5.000 millones. Para poner eso en perspectiva, nuestra especie, el Homo sapiens, existe desde hace unos 300.000 años. Toda la civilización humana, todo, desde las primeras ciudades hasta Internet, ocurrió en los últimos 10.000 años. ¿Y estamos planeando para dentro de 5.000 millones de años? Mientras tanto, enfrentamos crisis existenciales ahora, en esta década. Cambios climáticos que pueden volver grandes partes de la Tierra inhabitables no en billones de años, sino en décadas. Pérdida de biodiversidad que está colapsando ecosistemas ahora. Desigualdad que está desgarrando el tejido social ahora. Es como si tu casa se estuviera incendiando y decidieras que la prioridad es comprar un seguro contra incendios para una casa que tal vez compres dentro de algunos siglos. Mientras tanto, tu casa actual arde. ¿Y qué hay de los riesgos más inmediatos? Asteroides, por ejemplo. Sí, son una amenaza real. Pero ¿sabes qué es interesante? Sería infinitamente más fácil y barato desarrollar sistemas para desviar asteroides que colonizar Marte. Estamos hablando de órdenes de magnitud de diferencia en costo y complejidad.
Podríamos tener un sistema de defensa planetaria robusto por una fracción de lo que costaría establecer una colonia marciana autosustentable. Pero no es realmente sobre asteroides, ¿verdad? Si somos honestos, realmente honestos, la colonización espacial es sobre otra cosa completamente distinta. Es sobre nuestro miedo a los límites. Es sobre nuestra renuencia a confrontar el hecho de que tal vez, solo tal vez, necesitemos aprender a vivir de forma sostenible en el único planeta que tenemos, en lugar de fantasear con escapar a uno nuevo. Hay un autor llamado Kim Stanley Robinson, que escribió algunas de las ficciones científicas más meticulosamente investigadas sobre la colonización de Marte. En entrevistas recientes, algo cambió en su tono. Comenzó a cuestionar la premisa misma de sus novelas. Señaló algo crucial. Marte es un infierno congelado. No tiene atmósfera respirable. No tiene campo magnético para proteger de la radiación. No tiene biosfera. Ninguno de los sistemas de soporte vital que la Tierra provee gratuitamente. Y aquí está la revelación que realmente importa. Incluso en nuestro peor escenario de cambio climático, incluso si la Tierra se calentara varios grados, incluso si subiera el nivel del mar drásticamente, incluso si convirtiéramos grandes regiones en desiertos, la Tierra seguiría siendo infinitamente más habitable que Marte. Siempre. Ni siquiera es una comparación cercana. La Antártida, el lugar más frío e inhóspito de la Tierra, es un paraíso tropical comparado con Marte. Allí puedes respirar, puedes salir sin un traje presurizado, hay agua, hay vida, aunque sea limitada. Y aún así, no vemos a millones de personas corriendo para colonizar la Antártida, ¿verdad? No vemos a multimillonarios compitiendo para establecer bases permanentes en el fondo del océano, que sería mucho más fácil que Marte, y científicamente más valioso. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que la colonización espacial no es realmente sobre pragmatismo o supervivencia. Es sobre algo más profundo, más psicológico. Es sobre la fantasía de empezar de nuevo, de escapar de las consecuencias de nuestras acciones, de ser pioneros otra vez, no adultos responsables de un jardín que hemos descuidado. Hay una palabra para esto en psicología: evitación, cuando nos enfrentamos a problemas difíciles. A veces es más fácil fantasear con empezar de nuevo en otro lugar que hacer el trabajo duro de arreglar lo que rompimos. Es la misma mecánica de alguien que en lugar de trabajar en una relación difícil, fantasea sobre lo perfecto que sería con otra persona. Excepto que, claro, llevamos nuestros problemas con nosotros a donde quiera que vayamos. Y hablemos de terraformación por un momento. Este concepto hermoso y arrogante de que podemos tomar un planeta entero y reformatearlo para satisfacer nuestras necesidades. Transformar Marte en una segunda Tierra, dicen. Calentar el planeta, engrosar la atmósfera, introducir organismos, crear océanos. Es una visión de proporciones divinas. Y es precisamente esa grandiosidad la que debería hacernos dudar. La terraformación asume que sabemos lo que estamos haciendo, que entendemos los sistemas planetarios lo suficientemente bien como para rediseñarlos desde cero. Pero aquí está el problema. Ni siquiera podemos mantener estable el planeta en el que evolucionamos. No podemos gestionar el único sistema planetario que tenemos, que es naturalmente adecuado para nosotros, que tiene miles de millones de años de evolución, creando condiciones perfectas para la vida tal como la conocemos. ¿Y creemos que podemos hacerlo mejor con un planeta alienígena hostil? Es como alguien que dejó morir todas las plantas de su casa diciendo que se convertirá en botánico profesional. La confianza es impresionante. La falta de autoconciencia es aterradora. Piensa en todos nuestros esfuerzos para crear ambientes cerrados y autosustentables aquí en la Tierra. Biosfera 2, aquel famoso experimento en el desierto de Arizona en los años 90. Construyeron un ecosistema cerrado gigante. Intentaron recrear las condiciones de la Tierra en miniatura. Costó cientos de millones de dólares. Y falló.
falló espectacularmente. Los niveles de oxígeno cayeron. Los sistemas alimentarios colapsaron. Los participantes se quedaron sin comida. Tuvieron que abrir el sistema y traer suministros de fuera. Y eso fue en la Tierra, con gravedad total, sin radiación, con todo el soporte del mundo exterior a unos metros de distancia. Y aún así, no pudimos hacerlo funcionar por 2 años. ¿Pero vamos a hacerlo funcionar en Marte por generaciones? ¿Vamos a transformar un planeta entero cuando no podemos gestionar un domo en el desierto? La arrogancia te deja sin aliento. Y no digo esto para juzgar o condenar, sino para señalar un punto ciego peligroso en nuestro pensamiento colectivo. Estamos tan encantados con la posibilidad técnica, con el desafío de ingeniería, que no estamos haciendo las preguntas más profundas sobre sabiduría, sobre madurez, sobre si tener el poder de hacer algo significa que deberíamos hacerlo. Hay una cita famosa, a menudo atribuida a varios pueblos indígenas. No heredamos la tierra de nuestros antepasados, la tomamos prestada de nuestros hijos. Es una idea hermosa, excepto que no estamos viviendo de esa forma, ¿verdad? Estamos quemando el préstamo. Y ahora estamos hablando de pedir prestado de otros planetas también. Mundos que nuestros hijos nunca tendrán en su forma original, intacta. Y aquí hay otra capa de esta cebolla que rara vez consideramos. ¿Qué pasa si encontramos vida en Marte? O en Europa, la luna de Júpiter con su océano subterráneo, o en Encélado, o en cualquiera de los incontables mundos que podrían albergar vida, aunque sea solo vida microbiana. Nuestra historia de encontrar ecosistemas que no entendemos no es alentadora. Introdujimos conejos en Australia y se convirtieron en una plaga devastadora. Llevamos ratas a islas y llevaron a innumerables especies de aves a la extinción. Trajimos enfermedades a las Américas que devastaron más que todas las armas combinadas. Y todo eso fue sin querer, solo a través de un contacto descuidado. Ahora imagina que encontramos vida microbiana en Marte. Vida que evolucionó de forma completamente independiente de la Tierra, con una bioquímica potencialmente diferente, con una historia de miles de millones de años completamente única. Desde el punto de vista científico, sería el descubrimiento más importante de la historia humana. Nos diría que la vida no es un accidente único de la Tierra, sino tal vez una propiedad emergente común del universo. Cada organismo, cada molécula, cada patrón metabólico sería un tesoro de conocimiento. Y nuestra primera acción sería colonizar, terraformar, transformar ese museo vivo del camino alternativo que la vida puede tomar en un puesto avanzado para nuestra expansión. Sería como encontrar la biblioteca de Alejandría y decidir que el mejor uso para ella sería convertirla en un estacionamiento porque necesitamos espacio para nuestros coches. Ahora, los defensores de la colonización dirían, no, vamos a ser cuidadosos, tendremos protocolos, vamos a estudiar primero, colonizar después. Pero conocemos nuestra propia historia. Sabemos cómo las mejores intenciones se evaporan cuando se enfrentan a la presión económica, a la ambición política, al ímpetu de ser los primeros, los más rápidos, los más audaces. Mira, la Antártida de nuevo. Tenemos el Tratado Antártico, un acuerdo internacional notable que reserva un continente entero para la ciencia, prohibiendo reclamos territoriales y explotación militar. Es uno de nuestros mejores momentos como especie, un ejemplo raro de contención colectiva. Y aún así, incluso allá, hay presión constante para la minería, para la explotación comercial, para aflojar las restricciones. Si no podemos mantener la disciplina sobre un continente en nuestro propio planeta, ¿cómo vamos a mantenerla en mundos enteros a millones de kilómetros de distancia? Y hay otro aspecto de esto que es aún más profundo, más filosófico. La cuestión de si tenemos el derecho, cualquier derecho en absoluto, de transformar otros mundos, incluso si no hay vida allí, incluso si son solo rocas y polvo. Hay un movimiento creciente llamado derechos de la naturaleza.
o a veces llamado jurisprudencia de la Tierra. La idea de que la naturaleza tiene valor intrínseco independiente de su utilidad para los humanos. Ríos en Nueva Zelanda recibieron estatus legal de personas. Glaciares en la India han recibido derechos. Ecuador escribió los derechos de la naturaleza en su constitución. Es un cambio radical de cómo tradicionalmente pensamos sobre el mundo natural, no como un recurso para usar, sino como una entidad con su propia dignidad y derecho a existir en sus propias condiciones. Y si aplicamos ese pensamiento a otros planetas, a sistemas planetarios enteros, de repente la cuestión de terraformar Marte se vuelve no sobre si podemos, sino sobre si tenemos el derecho moral de hacerlo. Marte existió por 4.000 millones de años sin nosotros. Tiene su propia historia, su propia geología, sus propios patrones climáticos evolucionando a lo largo de eras. ¿Quiénes somos nosotros para decidir que nuestro propósito para él, hacerlo habitable para nuestra forma de vida, supera cualquier otra consideración? Es como esos turistas que graban sus nombres en monumentos antiguos, o aquellos que se llevan piedras de sitios arqueológicos como souvenirs. Hay algo profundamente inmaduro en eso, algo que dice, mi experiencia momentánea es más importante que la preservación de esta cosa para todos los demás y para siempre. La colonización planetaria podría ser solo eso, pero a escala cósmica. Pero déjame ser claro, no estoy argumentando contra la exploración espacial. Hay un mundo de diferencia entre exploración y colonización. Enviar rovers a Marte, absolutamente. Estudiar lunas de Saturno, por favor. Observar exoplanetas con telescopios, fascinante y crucial. La ciencia que viene de eso ha expandido nuestra comprensión de la física, la química, la geología, la climatología. Cada misión nos enseña algo no solo sobre lo que hay ahí fuera, sino sobre nuestro propio planeta. Y hay argumentos legítimos para la presencia humana en el espacio. Estaciones espaciales, tal vez pequeñas bases de investigación en la Luna. Pero eso es diferente de la colonización masiva, de la terraformación, de tratar otros mundos como nuestro derecho de nacimiento. Es la diferencia entre visitantes respetuosos y colonizadores. Y esa diferencia importa más de lo que generalmente reconocemos. Verás, hay algo que sucede cuando cambiamos de exploración a colonización, cuando pasamos de visitantes a colonos. Cambia nuestra relación fundamental con el lugar. Los visitantes vienen con humildad, con curiosidad, con respeto por lo que ya está ahí. Los colonos vienen con planes, con intenciones de transformar, con la suposición de que el lugar existe para ser moldeado a su voluntad. Y esto nos lleva a un patrón aún más profundo que rara vez examinamos. El patrón de siempre mirar hacia la próxima frontera en lugar de confrontar nuestros problemas actuales. Es una forma de pensamiento mágico, realmente. La creencia de que la solución para los problemas creados por el crecimiento ilimitado es más crecimiento. Que la respuesta para haber agotado un planeta es encontrar otro para agotar. Hay economistas que hablan sobre esto, aunque muchos no quieran escuchar. El modelo de crecimiento infinito en un planeta finito es matemáticamente imposible. No es una cuestión de opinión o ideología. Es física básica, termodinámica, realidad material. No puedes crecer para siempre en un sistema cerrado. Y aún así, toda nuestra economía, toda nuestra cultura, está construida sobre esa premisa imposible. ¿Y la colonización espacial? Es la fantasía suprema del crecimiento infinito. Si nos quedamos sin recursos aquí, vamos a Marte. Si agotamos Marte, están los asteroides. Si los asteroides se acaban, existen las lunas de Júpiter. Si el sistema solar se queda pequeño, existen otras estrellas. Es crecimiento exponencial llevado a su conclusión lógica y absurda. Pero aquí está lo que ese razonamiento ignora completamente. El problema nunca fue falta de espacio o recursos en términos absolutos. El problema es la distribución.
Es la sostenibilidad, es la propia lógica de extracción y crecimiento ilimitado, y no resuelves problemas sistémicos cambiando de ubicación, los replicas. Imagina que establecemos una colonia en Marte. Digamos que contra todas las probabilidades superamos los inmensos desafíos técnicos. Tenemos 1000 personas viviendo allí, luego 10.000, luego 100.000. Están en hábitats presurizados, dependiendo de sistemas de soporte vital increíblemente complejos. Cada gramo de aire, agua, comida, tiene que ser cuidadosamente gestionado porque no hay alternativa. Un colapso del sistema significa la muerte. Irónicamente, la vida en Marte forzaría exactamente el tipo de vida sostenible y cuidadosa que nos negamos a adoptar en la Tierra. En Marte no puedes simplemente tirar la basura afuera. No hay afuera. No puedes contaminar el aire. Es todo lo que tienes. No puedes desperdiciar agua. Cada gota es preciosa. La colonia marciana tendría que operar bajo los principios que los ambientalistas han defendido en la Tierra por décadas. Economía circular, cero desperdicio, sostenibilidad total. Lo cual es absolutamente hilarante, de una forma oscura. ¿Podemos hacer eso en Marte, pero no en la Tierra? ¿Tenemos la disciplina para vivir sosteniblemente cuando nos fuerza un ambiente alienígena mortal, pero no cuando es simplemente lo correcto y sabio en el planeta que nos dio la vida? Eso revela algo profundo sobre nuestra psicología. Parece que necesitamos una amenaza existencial inmediata y obvia para comportarnos con responsabilidad. El peligro distante y gradual del cambio climático no es suficiente para motivar un cambio real. Pero el pensamiento de asfixiarse en Marte si los sistemas de aire fallan, eso recibe toda nuestra atención. Pero hay algo aún más perturbador en esto. ¿Quién exactamente va a ir a Marte? ¿Quién puede comprar un boleto en una nave espacial de miles de millones de dólares? No será la familia en las costas del Caribe, cuyas tierras están siendo inundadas por la subida del mar. No será el agricultor en las llanuras secas de Andalucía o del norte de México enfrentando sequías cada vez peores. No será el obrero en una ciudad industrial oxidada luchando con el desempleo. Serán los ricos, será la élite. Serán exactamente las personas cuyo estilo de vida y decisiones económicas contribuyeron desproporcionadamente para hacer la Tierra menos habitable. Y ellos huyen a un nuevo mundo mientras miles de millones se quedan atrás para lidiar con las consecuencias. No estoy diciendo que ese sea el plan. No estoy sugiriendo alguna conspiración siniestra. Pero no hace falta que sea un plan para que sea el resultado inevitable de cómo funciona nuestra sociedad. Cuando los recursos son escasos, cuando las oportunidades son limitadas, son siempre los que tienen más quienes consiguen acceso primero. Es así con la atención médica, con la educación, con la seguridad. ¿Por qué sería diferente con la colonización planetaria? Y esto crea un problema moral atroz. Imaginemos que la Tierra realmente se vuelve menos habitable, no inhabitable, sino más difícil, más desafiante. E imagina que tenemos la tecnología para llevar, digamos, 1 millón de personas a Marte, 1 millón de 8.000 millones. ¿A quién elegimos? ¿Cómo elegimos? ¿Y qué tipo de sociedad creamos cuando los que más contribuyeron al problema logran escapar de él, mientras los que menos contribuyeron sufren más? Es colonialismo de nuevo, pero ahora vertical en vez de horizontal. No a través de océanos, sino a través del vacío del espacio. Los mismos patrones de explotación, de privilegio, de dejar destrucción atrás mientras se mueven hacia territorios inexplorados. Y antes de que pienses que estoy siendo injustamente cínico, miremos cómo la industria espacial comercial ya se está desarrollando. SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic, todas empresas de multimillonarios. Los primeros turistas espaciales están pagando decenas de millones de dólares por asiento. Las conversaciones sobre minería de asteroides son explícitamente sobre extracción de recursos para lucro privado. No hay nada inherentemente malo en la empresa privada o la innovación comercial.
Pero cuando se trata de algo tan importante como el futuro de la humanidad en el cosmos, cuando se trata de cuestiones que afectan a toda la especie y potencialmente a toda la vida terrestre, dejar eso a multimillonarios y mercados parece peligrosamente imprudente. Los mercados optimizan para el lucro, no para la sabiduría, para la ganancia a corto plazo, no para la sostenibilidad a largo plazo, para lo que puede ser vendido, no para lo que debe ser preservado. Y tenemos ejemplos incontables de cómo esto funciona en la Tierra. Cada selva tropical talada para madera o pasto, cada océano contaminado con plástico, cada especie llevada a la extinción porque protegerla no era rentable. ¿Y ahora vamos a aplicar esa misma lógica al espacio? ¿A los recursos del sistema solar? ¿A planetas enteros? Hay tratados, claro. El Tratado del Espacio Exterior de 1967 dice que ningún país puede reclamar soberanía sobre cuerpos celestes, que el espacio es patrimonio común de la humanidad. Pero esos tratados fueron escritos en una era diferente, cuando el viaje espacial era solo de gobiernos, cuando la colonización era ciencia ficción lejana. No fueron diseñados para empresas privadas minando asteroides o magnates estableciendo bases marcianas. Y ya estamos viendo esos tratados siendo probados, cuestionados, reinterpretados. Porque cuando hay dinero real en juego, cuando hay recursos reales por extraer, los tratados se vuelven inconvenientes a ser sorteados en lugar de principios sagrados a ser mantenidos. Pero vayamos más profundo aún. Vayamos a la pregunta que realmente me mantiene despierto por la noche. La pregunta que dio origen a este video entero. ¿Por qué estamos tan desesperados por dejar la Tierra? No la respuesta oficial sobre el respaldo de la humanidad o el destino de las especies. La respuesta real, honesta, psicológica. Y creo que es esta. Es más fácil fantasear con empezar de nuevo que hacer el trabajo difícil de arreglar lo que rompimos. Es más emocionante imaginar ser pionero en Marte que ser un administrador responsable de la Tierra. Es más heroico en nuestra imaginación cultural ser un explorador espacial que ser un activista climático o un conservacionista o alguien que simplemente vive con más cuidado. Nuestra cultura valora la acción, la expansión, la conquista. Valora hacer cosas nuevas más que mantener las cosas bien. Esto está incorporado en cómo medimos el éxito, en cómo contamos nuestras historias, en a quién tratamos como héroes. El CEO que expande su empresa a nuevos mercados es celebrado. El ambientalista que lucha para proteger un bosque es frecuentemente visto como obstáculo al progreso. Y hay una razón histórica para eso. Durante la mayor parte de la historia humana, expansión era progreso. Cuando éramos pocos y el mundo era grande, encontrar nuevos territorios, cultivar nuevas tierras, construir nuevos asentamientos, eso mejoraba vidas, eso creaba oportunidades, eso resolvía problemas. Pero estamos en un momento fundamentalmente diferente ahora. Ya no somos pocos. El mundo ya no es grande, no en relación a nuestro impacto. Cubrimos cada continente, tocamos cada océano, cambiamos la propia química de la atmósfera. Estamos en el Antropoceno, la era en que los humanos son la fuerza geológica dominante en el planeta. Y en esta era nueva y extraña, las viejas reglas no se aplican más. La expansión ya no es la respuesta. De hecho, la expansión sin límites es el problema. Pero nuestros instintos, nuestra cultura, nuestras historias, todavía están atrapadas en el viejo paradigma. Todavía vemos la próxima frontera como salvación. Es por eso que la colonización espacial es tan atractiva. No es realmente sobre física o ingeniería. Es sobre psicología. Es sobre no querer aceptar que tal vez hayamos alcanzado un punto donde madurez significa contención, donde sabiduría significa reconocer límites.
donde progreso significa aprender a florecer dentro de fronteras, en lugar de siempre buscar sobrepasarlas. Y sí, sé cómo suena eso. Suena derrotista, suena limitante, suena como renunciar a los sueños. Pero ¿y si no lo es? ¿Y si es lo opuesto? ¿Y si el verdadero desafío heroico, la verdadera frontera, no fuera externa, sino interna? Piensa en toda la creatividad, innovación, ingenio que estamos dirigiendo para descubrir cómo vivir en Marte. Los sistemas de reciclaje de agua. Las tecnologías de cultivo de alimentos en ambientes cerrados. Los generadores de energía compactos y eficientes. Los hábitats que maximizan espacio y recursos. El pensamiento sistémico necesario para crear ambientes autosustentables. Ahora imagina aplicar todo ese ingenio a la Tierra. No para crear domos de presión y granjas hidropónicas porque tenemos que sobrevivir en un desierto alienígena, sino porque elegimos vivir ligeramente, elegantemente, en armonía con el único planeta del universo que sabemos con certeza que puede sustentar vida. No sería menos desafiante. De muchas maneras sería más desafiante, porque exigiría cambiar no solo tecnología, sino valores, economía, cultura. Exigiría confrontar las historias que contamos sobre lo que significa tener éxito, lo que significa progresar, lo que significa ser humano. Pero imagina si tuviéramos éxito. Imagina una civilización humana que descubrió cómo vivir en equilibrio dinámico con la biosfera, que preserva diversidad, no solo de especies, sino de culturas, de lenguas, de formas de conocimiento, que mide la riqueza no en acumulación, sino en calidad de vida, en conexión, en belleza, que ve la Tierra no como recurso a ser explotado, sino como hogar a ser amado. Esa civilización sería infinitamente más avanzada, más sofisticada, más verdaderamente desarrollada que cualquier cosa que hayamos alcanzado hasta ahora. E irónicamente, si lográramos eso, si realmente nos volviéramos sabios en la Tierra, entonces, y solo entonces, tal vez nos convertiríamos en el tipo de civilización que debería llevar vida a otros mundos. Porque aquí está la cosa. Si no podemos vivir sosteniblemente en un planeta perfectamente adecuado para nosotros, no tenemos nada que ofrecer al cosmos. Somos solo una plaga con naves espaciales, un virus con tecnología. Una especie que consume y se mueve, dejando mundos muertos en su rastro. Pero si podemos madurar, si podemos evolucionar más allá de la mentalidad adolescente de crecimiento y conquista ilimitados, entonces tal vez nos convirtamos en algo que el universo necesita. No conquistadores, no colonizadores, sino jardineros, protectores, portadores de vida en lugar de portadores de muerte. Y hay una diferencia profunda entre esos dos enfoques que va al corazón de lo que significa ser una civilización adulta. Piensa en la diferencia entre un adolescente y un adulto maduro. El adolescente está lleno de confianza, de certeza, de la sensación de que sabe todo y puede hacer cualquier cosa. El adulto maduro tiene humildad, conciencia de sus propias limitaciones, respeto por la complejidad de las cosas. El adolescente quiere probarse a sí mismo conquistando nuevos desafíos. El adulto encuentra propósito en nutrir lo que ya existe. Y no estoy diciendo que haya algo malo con los adolescentes. La adolescencia es una fase necesaria. La confianza y la energía de la juventud nos impulsan a explorar, a experimentar, a descubrir quiénes somos. Pero no puedes ser adolescente para siempre. Eventualmente, si vas a sobrevivir y florecer, necesitas madurar. Necesitas desarrollar sabiduría junto con conocimiento, responsabilidad junto con capacidad. Como especie, todavía estamos en la adolescencia. Descubrimos la ciencia y la tecnología hace apenas unos siglos. Un mero parpadeo en términos evolutivos. De repente, teníamos todo este poder. El poder de alterar paisajes, de aprovechar energía, de manipular materia a nivel atómico. E hicimos lo que hacen los adolescentes cuando ganan poder.
lo usamos sin pensar mucho en las consecuencias a largo plazo. La colonización espacial, vista desde esta perspectiva, es el último gesto adolescente. ¿Arruiné esta habitación? No hay problema, me voy a otra. Excepto que no hay otra habitación. No la hay realmente. No en el sentido que importa. No dentro de las limitaciones de física y tiempo que realmente enfrentamos. Incluso si, y este es un gran sí, lográramos establecer una colonia autosustentable en Marte, estamos hablando de generaciones de esfuerzo, décadas solo para establecer una base permanente, siglos para construir algo que se acerque a la autosuficiencia real. Y durante todo ese tiempo, la vasta, aplastante mayoría de la humanidad todavía estaría en la Tierra, lidiando con las consecuencias de nuestras elecciones. Entonces, desde una perspectiva puramente pragmática, independientemente de nuestras fantasías espaciales, necesitamos arreglar la Tierra de todos modos. No hay escenario realista donde la colonización espacial salva a la humanidad mientras ignoramos los problemas terrestres, lo que significa que toda energía y recursos puestos en colonización son energía y recursos que no están siendo usados para resolver los problemas reales y urgentes aquí. Es triaje básico. En una emergencia médica, priorizas. Tratas la hemorragia antes de preocuparte por la cicatriz. La Tierra está sangrando ahora. Cambio climático. Extinción de especies. Colapso de ecosistemas. Microplásticos en la cadena alimentaria. Acidificación de los océanos. Esos son problemas ahora, no en generaciones futuras. Y estamos hablando sobre asignar billones de dólares y nuestras mentes más brillantes para Marte. Pero hay resistencia a este argumento, y es comprensible. La gente dice, ¿por qué no ambos? ¿Por qué no arreglar la Tierra y colonizar Marte? ¿Por qué no hacer todo? Y la respuesta es, porque los recursos son finitos. La atención es finita. La voluntad política es finita. Cada dólar gastado en colonización espacial es un dólar no gastado en energía renovable, o restauración de ecosistemas, o tecnologías de captura de carbono, o en ayudar a comunidades a adaptarse a climas cambiantes. Cada ingeniero brillante diseñando hábitats marcianos es alguien que no está diseñando ciudades sostenibles en la Tierra. Y más fundamentalmente, la propia existencia de la colonización espacial como opción cambia nuestra relación psicológica con los problemas terrestres. Es una válvula de escape, una fantasía de rescate que disminuye la urgencia de lidiar realmente con lo que rompimos. Es como alguien con una enfermedad grave que en lugar de cambiar su dieta y hacer ejercicio, fantasea sobre futuros tratamientos médicos milagrosos que arreglarán todo sin que necesiten cambiar. El pensamiento mágico es peligroso porque se siente como solución, mientras que en realidad es evasión. Y hay otro aspecto de esto que rara vez se discute, pero que es absolutamente crítico: la cuestión del tiempo. No solo cuánto tiempo tomaría colonizar Marte, sino cuándo necesitamos actuar en la Tierra. Tenemos una ventana para el cambio climático. Los científicos son muy claros al respecto. Las próximas 1 o 2 décadas determinarán la trayectoria del calentamiento global por los próximos siglos. Las elecciones que hagamos ahora, no en algún futuro nebuloso, sino literalmente ahora, van a determinar si mantenemos el calentamiento bajo umbrales críticos o si cruzamos puntos de inflexión que desencadenan ciclos de retroalimentación que ya no podemos controlar. Derretimiento del permafrost liberando metano. Colapso de capas de hielo elevando el nivel del mar metros. Corrientes oceánicas cambiando, alterando patrones climáticos globales. Selvas tropicales transformándose de sumideros de carbono en fuentes de carbono. Estos no son escenarios hipotéticos, son posibilidades reales a las que nos estamos acercando peligrosamente. ¿Y cuánto tiempo hasta que tengamos una colonia marciana autosustentable? Las estimaciones optimistas dicen décadas, las más realistas dicen siglos.
Incluso si pusieran humanos en Marte en la próxima década, lo que ya sería un logro extraordinario, serían totalmente dependientes de suministros de la Tierra por generaciones. No es un respaldo, es un puesto avanzado extremadamente caro y frágil. Por lo tanto, en el horizonte de tiempo que realmente importa, en el horizonte de tiempo donde el destino de la civilización humana se está decidiendo, la colonización espacial es irrelevante, peor que irrelevante. Es una distracción costosa de donde nuestra atención necesita estar. Ahora, puedo escuchar la objeción. Estás pensando, pero ¿y qué hay de la inspiración? ¿Y qué hay del modo en que los programas espaciales inspiran a los jóvenes a estudiar ciencia? ¿Y qué hay de los avances tecnológicos que vienen de la exploración espacial? Son puntos válidos. La carrera espacial de los años 60 produjo tecnologías increíbles. Satélites que revolucionaron comunicaciones, meteorología, navegación. Materiales desarrollados para naves espaciales que encontraron aplicaciones en la Tierra. Y ciertamente, hay algo inspirador en alcanzar las estrellas, en expandir las fronteras de lo posible. Pero aquí está la cuestión. No necesitas colonización para tener exploración. No necesitas terraformación para tener descubrimiento científico. Algunas de las misiones espaciales más científicamente productivas han sido robóticas. Rovers en Marte nos enseñaron inmensamente sobre geología planetaria, sobre la historia del agua en el sistema solar, sobre la posibilidad de vida. Telescopios espaciales como el Hubble y ahora el James Webb revolucionaron nuestra comprensión del cosmos. Y en cuanto a la inspiración, ¿qué tal si inspiramos a los jóvenes a salvar la vida en la Tierra? ¿Qué tal si celebramos como héroes no a los multimillonarios construyendo cohetes, sino a los científicos desarrollando energía de fusión, a los ingenieros diseñando edificios de carbono negativo, a los biólogos resucitando ecosistemas, a los diseñadores creando economía circular? Hay aventura abundante en salvar el mundo. Hay desafíos tecnológicos vastos por superar. Hay fronteras intelectuales esperando ser empujadas. Pero por alguna razón, esto no captura nuestra imaginación colectiva de la misma forma que Marte lo hace. Y creo que sé por qué. Porque salvar la Tierra exige que admitamos que la dañamos. Exige responsabilidad, culpa, el trabajo incómodo de deshacer daños. Ir a Marte nos permite evitar todo eso. Nos permite ser héroes sin ser responsables, pioneros sin ser administradores, conquistadores sin lidiar con las consecuencias de la conquista. Es psicológicamente más fácil, más limpio, más atractivo. Pero más fácil no significa correcto. Más atractivo no significa sabio. Hay un concepto en filosofía ambiental llamado el último hombre. Es un experimento mental. Imagina que eres el último humano vivo en la Tierra. Tienes el poder de destruir todo, quemar los bosques remanentes, envenenar los océanos, extinguir toda vida. Y nunca enfrentarías consecuencias porque no habría nadie para juzgarte. La pregunta es, ¿sería incorrecto hacer eso? Muchas personas responden instintivamente sí, sería incorrecto. Y esa respuesta revela algo importante sobre nuestros valores. Sugiere que la naturaleza, la vida, los ecosistemas tienen valor más allá de su utilidad para los humanos, que hay algo sagrado en la biosfera que no debería ser destruido, independientemente de que alguien esté cerca para que le importe. Ahora aplica ese pensamiento a Marte. Si hay vida allá, incluso microbiana, incluso extinta ahora pero preservada en registro fósil, ¿tenemos el derecho de terraformar? ¿De transformar completamente? E incluso si no hay vida, si nunca la hubo, ese planeta con su historia de 4.000 millones de años, sus casquetes polares, sus tormentas de polvo, sus cañones que empequeñecen cualquier cosa en la Tierra, ¿tiene valor en sí mismo? ¿Merece existir en sus propias condiciones, no reimaginado a nuestra imagen? Esas no son preguntas fáciles, y no estoy alegando tener respuestas definitivas. Pero son preguntas que deberíamos estar haciendo, debatiendo profundamente,
antes de comprometernos con acciones irreversibles que transformarían mundos enteros. Y aquí es donde me preocupo realmente. No estamos teniendo esas conversaciones. No a un nivel cultural amplio, no de maneras que realmente influyan en la política o las decisiones de inversión. En cambio, tenemos un puñado de magnapes con sus propias visiones, sus propias agendas, sus propias líneas de tiempo, conduciendo el rumbo de la humanidad en el espacio. No es que estas personas sean maliciosas. Elon Musk genuinamente cree que está trabajando para salvar a la humanidad. Jeff Bezos genuinamente cree que la industria pesada necesita moverse al espacio para preservar la Tierra. Esas son creencias sinceras. Pero la sinceridad no es lo mismo que la sabiduría, y el poder no es lo mismo que el derecho. El hecho de que algunos individuos tengan recursos para perseguir esas visiones no significa que deberían, no sin un consentimiento mucho más amplio y supervisión de toda la comunidad global que será afectada. Porque no te hagas ilusiones, esto afecta a todos. Si empezamos a minar asteroides, cambia la economía de recursos en la Tierra. Si establecemos colonias marcianas, se plantean preguntas sobre gobernanza, soberanía, derechos. Si terraformamos planetas, se define un precedente sobre nuestra relación con el cosmos. Esas no son decisiones para que las tomen unos pocos. Son decisiones para que nuestra especie las tome colectivamente, tras una reflexión profunda, debate, consideración de todas las perspectivas. Pero no es así como está sucediendo. Está sucediendo a través de la lógica del mercado, del capital de riesgo, de ambiciones individuales. Y esa es una manera terrible de tomar decisiones que afectan el destino de toda una especie, por no hablar del destino de mundos enteros. Hay una paradoja famosa llamada la paradoja de Fermi. Dado cuántas estrellas existen, cuántos planetas deben existir, cuánto tiempo tuvo el universo para evolucionar vida inteligente, ¿dónde está todo el mundo? ¿Por qué no detectamos civilizaciones alienígenas? ¿Por qué el cosmos parece tan silencioso? Hay muchas respuestas propuestas. Tal vez la vida sea más rara de lo que pensamos. Tal vez las civilizaciones tecnológicas se autodestruyen antes de volverse interestelares. Tal vez haya algo llamado el gran filtro, alguna etapa evolutiva o tecnológica que la mayoría de las civilizaciones no supera. Y aquí hay un pensamiento perturbador. ¿Y si el gran filtro fuera justamente esto? La transición del crecimiento expansionista a la sostenibilidad equilibrada, el cambio de la adolescencia a la madurez. La elección entre conquistar nuevos mundos o aprender a vivir sabiamente en el que tienes. Tal vez todas las civilizaciones lleguen a este punto. Desarrollan tecnología suficiente para explorar su sistema solar, para terraformar planetas, para alcanzar las estrellas, y entonces enfrentan una elección. Expandirse y eventualmente agotar planeta tras planeta, sistema tras sistema, hasta que colapsan bajo el peso de su propia insostenibilidad. O madurar, desarrollar sabiduría, aprender a florecer dentro de los límites. Y tal vez la razón por la cual no vemos civilizaciones esparcidas por la galaxia sea porque las sabias eligen no hacerlo. Se quedan en casa, no porque no pueden viajar a las estrellas, sino porque eligen no hacerlo. ¿Por qué entienden algo que las civilizaciones jóvenes y arrogantes no entienden? Que la expansión infinita es una receta para la extinción. Que la verdadera sofisticación no es sobre conquistar nuevos mundos, sino sobrevivir armoniosamente en el tuyo. ¿Y las civilizaciones que eligen la expansión ilimitada? Tal vez se extiendan por un tiempo, colonicen algunos planetas, algunos sistemas, pero eventualmente la misma lógica que las impulsa a expandirse también las lleva a agotar cada lugar que tocan. Y entonces colapsan, dejando atrás ruinas, planetas muertos, una advertencia para quien venga después. Esa es la posibilidad aterradora. Que nuestra ambición de colonizar las estrellas no sea un signo de nuestra grandeza, sino de nuestra inmadurez. Que no sea la cima del progreso humano,
sino potencialmente nuestra sentencia de muerte y la verdadera prueba de si merecemos sobrevivir como especie. No es si podemos alcanzar Marte, sino si podemos aprender a quedarlos en la Tierra con gracia. Deja que eso se asiente por un momento, porque es radical, casi herético en nuestra cultura. Estamos tan acostumbrados a equiparar progreso con expansión, éxito con crecimiento, que la idea de que lo más avanzado que podríamos hacer es quedarnos y cuidar, suena como retroceso, suena como rendirse, pero no lo es lo opuesto. Es infinitamente más difícil, más complejo, más sofisticado vivir en equilibrio dinámico con un sistema vivo, que simplemente explorar y seguir adelante. Es la diferencia entre un agricultor que cuida el mismo pedazo de tierra por generaciones, construyendo fertilidad del suelo, entendiendo microclimas, trabajando con las estaciones, versus alguien que practica agricultura de tala y quema, extrayendo todo de un lugar y luego yendo al siguiente. Y nuestra civilización entera ha operado en la lógica de tala y quema. Encontramos un bosque, lo talamos, plantamos cultivos hasta que el suelo se agota. Luego seguimos adelante. Encontramos una reserva de petróleo, la extraemos hasta que se seca. Luego buscamos la próxima. Esa lógica funcionó cuando éramos pocos y el planeta era vasto. Pero ahora nos estamos quedando sin lugares hacia donde seguir adelante. Excepto, claro, que siempre hay un lugar más, siempre una frontera más. Y esa es la seducción peligrosa de la colonización espacial. Nos permite continuar hiperando en la misma lógica rota por un ciclo más, tal vez algunos más, antes de tener que confrontar finalmente el problema fundamental. Pero el problema fundamental no es la falta de espacio o recursos. El problema fundamental es nuestra relación con el crecimiento, con los límites, con la sostenibilidad. Y no arreglas problemas de relación cambiando de pareja. Los llevas contigo. Hay una cita atribuida a Einstein. No podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos. Y la colonización espacial es precisamente eso. Intentar resolver problemas creados por la expansión ilimitada a través de más expansión. Es pensamiento circular. Es un perro persiguiendo su propia cola. Y el hecho de que no veamos esto, de que parezca tan normal y natural e inevitable, dice todo sobre cuán profundamente este paradigma está incrustado en nuestra visión del mundo. Pero hay otro camino. Siempre lo hubo. Es solo que es más silencioso, menos glamoroso, más difícil de vender en titulares o tweets. Es el camino de culturas indígenas que vivieron sosteniblemente por miles de años antes del contacto colonial. No porque fueran primitivas o atrasadas, sino porque desarrollaron sistemas complejos de gestión de recursos, prácticas culturales que limitaban el consumo, visiones del mundo que veían a los humanos como parte de la naturaleza, no señores sobre ella. Es el camino de agricultores que practican agricultura regenerativa, no solo sosteniendo, sino realmente mejorando la salud del suelo año tras año. Es el camino de economistas y pensadores que imaginan modelos económicos no basados en crecimiento perpetuo, sino en prosperidad dentro de límites planetarios. Es el camino de ingenieros desarrollando economía circular, donde los residuos de un proceso se convierten en insumos para otro, de arquitectos diseñando edificios que producen más energía de la que consumen, que recolectan y limpian agua, que proporcionan hábitat para la vida silvestre, de biólogos descubriendo cómo restaurar ecosistemas degradados, cómo traer bosques de vuelta, cómo revivir ríos muertos. Hay tanto trabajo increíble, innovador, genuinamente revolucionario sucediendo en estas áreas, pero no captura la imaginación pública de la forma que un multimillonario con un cohete lo hace. No es un éxito de taquilla, no es un titular, no es el tipo de cosas que inspira 15 películas de Hollywood.
Y tal vez sea porque nuestros mitos culturales, nuestras historias, todavía están atrapadas en el paradigma antiguo. El héroe parte en un viaje. El héroe conquista el desafío. El héroe regresa transformado. Es la estructura del monomito, el viaje del héroe que Joseph Campbell identificó en culturas alrededor del mundo. Pero, ¿y si necesitáramos nuevos mitos? ¿Y si el viaje del héroe para nuestra era no fuera sobre partir, sino sobre quedarse? ¿No sobre conquistar, sino sobre cultivar? ¿No sobre transformar mundos alienígenas en imágenes de la Tierra, sino sobre transformarse a uno mismo para vivir armoniosamente con el mundo que ya tenemos? Eso exigiría un tipo diferente de coraje. No el coraje de enfrentar lo desconocido, sino el coraje de enfrentarse a uno mismo. No el coraje de arriesgar la vida en ambientes hostiles, sino el coraje de cambiar estilos de vida cómodos. No el coraje de ser pionero, sino el coraje de ser humilde. Y la humildad es algo con lo que nuestra especie lucha, particularmente las culturas occidentales, que han dominado tecnológicamente y económicamente en los últimos siglos. Hay una arrogancia incorporada en nuestra visión del mundo, una creencia de que somos la cumbre de la creación, que la naturaleza existe para nuestro beneficio, que entendemos lo suficiente para rediseñar mundos. Pero la verdad es mucho más humilde. Somos bebés cósmicos. Existimos por un parpadeo en términos de tiempo geológico. Nuestra civilización tecnológica tiene meros siglos de edad, y ya logramos alterar sistemas planetarios de maneras que no entendemos completamente y no podemos controlar totalmente. Eso no es un logro, es imprudencia. Es el comportamiento de un niño jugando con algo peligroso sin comprender las consecuencias. Y antes de que pienses que estoy siendo muy duro, muy pesimista sobre el potencial humano, déjame ser claro. Creo profundamente en la creatividad humana, en nuestra capacidad de innovar, de resolver problemas, de realizar cosas extraordinarias. Pero creo que hemos estado dirigiendo toda esa capacidad increíble en la dirección equivocada. Estamos enfocados en problemas técnicos, cómo terraformar Marte, cómo viajar a velocidades relativistas, cómo construir hábitats en asteroides, cuando los problemas reales son culturales, psicológicos, espirituales. ¿Cómo vivir con suficiente en lugar de siempre querer más? ¿Cómo encontrar significado y propósito sin crecimiento y acumulación constantes? ¿Cómo sentir admiración y maravilla con el mundo que tenemos en lugar de siempre mirar con envidia hacia horizontes distantes? Esos son problemas más difíciles de resolver que la terraformación, porque exigen no solo cambio de tecnología, sino cambio de conciencia. Y no es algo que puedes subcontratar a ingenieros o confiar a magnates. Es trabajo que cada uno de nosotros tiene que hacer, individual y colectivamente. Hay un movimiento creciente a veces llamado decrecimiento, no en el sentido de volver a todos pobres o regresar a las cavernas, sino en el sentido de cuestionar intencionalmente la ecuación entre más y mejor. De preguntar qué nivel de consumo material es realmente necesario para el florecimiento humano, y reconocer que más allá de cierto punto, más cosas no nos hacen más felices, frecuentemente lo opuesto. Estudios muestran esto repetidamente. Después de que las necesidades básicas son atendidas, aumentos adicionales en ingresos y consumo material traen retornos decrecientes en bienestar. Mientras tanto, las cosas que realmente hacen a los humanos prosperar, conexión social, propósito, autonomía, inmersión en la naturaleza, creatividad, tiempo, frecuentemente son sacrificadas en la búsqueda de más riqueza material. Por lo tanto, podrías argumentar que nuestro impulso de siempre crecer, siempre expandir, no está solo llevándonos al colapso ecológico, sino también haciéndonos miserables en el proceso. Es perder, excepto que estamos tan atrapados en el patrón que no logramos ver la salida. ¿Y la colonización espacial? Es la expresión última de ese patrón. La fantasía máxima de que si solo logramos expandirnos un poco más, conquistar un poco más, crecer un poco más,
entonces finalmente seremos felices. Finalmente estaremos seguros. Finalmente tendremos suficiente. Pero nunca es suficiente. Nunca lo será. Porque el problema no es falta de espacio o recursos. El problema es un vacío interior que intentamos llenar con conquistas externas. Y el vacío no puede ser llenado de esa forma. No importa cuántos planetas colonicemos. Ahora, sé que esto se está volviendo filosófico, tal vez hasta psicológico, en formas que pueden parecer más allá del alcance de un documental sobre colonización espacial. Pero creo que es exactamente el núcleo de la cuestión. Porque nuestras decisiones sobre el futuro de la humanidad en el cosmos no son realmente sobre logística o ingeniería. Son sobre quiénes somos, qué valoramos, qué tipo de especie queremos ser. Y tenemos una elección. Podemos continuar en el camino en el que estamos, expansión ilimitada, crecimiento perpetuo, siempre mirando hacia la próxima frontera como salvación de problemas que nosotros mismos creamos. Ese camino puede llevarnos a las estrellas por un tiempo. Puede vernos establecer colonias en Marte, bases en la Luna, puestos avanzados en las lunas de Júpiter. Pero eventualmente, inevitablemente, lleva al colapso, porque la lógica es insostenible. No puedes crecer para siempre. No puedes consumir infinitamente. No importa cuántos planetas colonices, eventualmente agotas cada uno. ¿Y entonces qué? ¿Sigues adelante hacia la próxima galaxia? ¿Y después? ¿Y después? Es absurdo cuando realmente piensas sobre ello. Es una receta para convertirnos en langostas cósmicas, consumiendo todo en nuestro camino hasta que no quede nada. Y podemos elegir el otro camino. El camino más difícil, menos glamoroso, pero infinitamente más sabio. Podemos elegir madurar, aprender sostenibilidad, desarrollar el tipo de civilización que podría durar no solo siglos, sino milenios, decenas de miles de años, sin agotar su planeta natal. Y si hiciéramos eso, si realmente lográramos eso, entonces algo extraordinario se volvería posible. Podríamos convertirnos en el tipo de civilización que el universo necesita. No conquistadores, sino jardineros. No exploradores extrayendo recursos, sino administradores preservando la belleza. Imagina hacer contacto con otra civilización inteligente, y en lugar de que la primera pregunta sea ¿qué podemos extraer de ellos? O ¿cómo podemos conquistarlos? Sería ¿qué podemos aprender? ¿Y cómo podemos coexistir respetuosamente? Imagina encontrar un planeta con vida primitiva, y en lugar de instintivamente considerar la terraformación, nuestra primera reacción sea admiración, reverencia, compromiso de estudiar y proteger esa vida, de dejar ese mundo seguir su propio camino evolutivo sin nuestra interferencia. Imagina tener la tecnología para minar asteroides o terraformar planetas, pero elegir no hacerlo, o hacerlo solo de formas cuidadosamente limitadas y reversibles, porque desarrollamos una ética que extiende derechos y consideración más allá de solo la vida humana, hacia ecosistemas, hacia mundos enteros. Esa sería una civilización verdaderamente avanzada. No avanzada en el sentido de tener los cohetes más rápidos o las mayores colonias, sino avanzada en el sentido de sabiduría, de madurez, de comprender su lugar en el cosmos. Y aquí está la paradoja hermosa. Si nos convirtiéramos en ese tipo de civilización, si realmente desarrolláramos ese nivel de sabiduría y contención, entonces probablemente seríamos el tipo de civilización con la cual otras vidas inteligentes querrían hacer contacto. Mientras que si permanecemos como somos, consumidores voraces, expandiéndonos sin límite o sabiduría, somos exactamente el tipo de civilización que otras especies inteligentes evitarían sabiamente. Tal vez sea por eso que el cosmos parece tan silencioso. No porque no haya nadie allá afuera, sino porque los sabios están callados, observando,
esperando ver si civilizaciones emergentes como la nuestra van a madurar o autodestruirse. Y no hacen contacto con las inmaduras porque, bueno, ¿tú lo harías? Si vieras una especie adolescente con armas nucleares y tendencias expansionistas, ¿les darías las coordenadas de tu casa? Es solo especulación, claro. Pero es una especulación que nos invita a ver nuestro impulso de colonizar desde una perspectiva diferente. No como destino manifiesto o próximo paso inevitable en la evolución humana, sino como posible señal de inmadurez civilizacional, una prueba que podemos pasar o fallar. Y tal vez sea ahí donde está el centro de todo esto. Tal vez la verdadera pregunta no sea sobre capacidad técnica o viabilidad económica de la colonización espacial. Tal vez sea sobre algo mucho más fundamental. ¿Estamos listos? No tecnológicamente, sino emocionalmente, espiritualmente, moralmente. Porque verás, puedes enseñar a alguien a conducir un coche. Puedes enseñarles todas las reglas, toda la mecánica, toda la técnica, pero si esa persona es impulsiva, imprudente, no le importa la seguridad de los otros, no deberías darle las llaves, no importa cuán bien pueda operar el vehículo. Y ahora estamos hablando sobre darnos a nosotros mismos las llaves del sistema solar, tal vez eventualmente de la galaxia. ¿Pero hemos demostrado la madurez necesaria para esa responsabilidad? ¿O somos solo adolescentes imprudentes que acaban de descubrir dónde guardan los padres las llaves del coche? Mira cómo tratamos nuestros propios recursos, no solo ahora, sino históricamente. Hay un patrón llamado la tragedia de los comunes. Cuando un recurso es compartido por muchos, pero cada individuo tiene incentivo de explotar lo máximo posible antes que otros lo hagan, el resultado inevitable es el agotamiento. Pescamos los océanos hasta el colapso, bombeamos acuíferos hasta que se secan, cortamos bosques hasta la desertificación, y cada vez conocíamos las consecuencias. Los científicos avisaron, los datos mostraron, pero lo hicimos igual porque el incentivo individual de corto plazo superó la responsabilidad colectiva de largo plazo. ¿Y ahora vamos a aplicar esa misma dinámica al espacio? ¿A asteroides conteniendo billones de dólares en metales preciosos? ¿A planetas enteros esperando ser terraformados? ¿Con empresas privadas compitiendo? ¿Naciones rivalizando? ¿Ningún sistema real de gobernanza o regulación? Es receta para el tipo de carrera depredadora que vimos innumerables veces en la Tierra. La fiebre del oro. La carrera por las especias, la carrera por el petróleo, y cada vez dejó destrucción a su paso. Pero hay diferencia esta vez, dirán algunos. Los asteroides no tienen ecosistemas que destruir. Marte no tiene civilizaciones indígenas para desplazar. Es solo roca y vacío. ¿Qué mal puede haber? Y tal vez tengan razón. Tal vez no haya mal en minar asteroides, siempre que se haga con cuidado, con regulación apropiada, con beneficios compartidos equitativamente en lugar de acumulados por unos pocos. Pero aquí está mi miedo. Mi miedo es que la manera en que abordamos el espacio va a reflejar y reforzar la manera en que abordamos todo. Si tratamos el cosmos como recurso a ser explotado, eso normaliza una visión extractiva. Si permitimos que multimillonarios reclamen planetas, eso normaliza la apropiación privada de bienes comunes. Si corremos para ser primeros sin pensar en consecuencias, eso normaliza la imprudencia. Y todo eso vuelve a la Tierra, porque no estamos viviendo en dos mundos separados, uno donde somos depredadores y otro donde somos sabios. Somos una especie, con una cultura, con un conjunto de valores y prioridades. Y esos valores se van a manifestar donde sea que vayamos. Es por eso que necesita comenzar aquí. El cambio, la transformación, la maduración, tiene que suceder en la Tierra primero.